Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana en este viaje que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Es la última parte, el último tramo de un viaje que iniciamos allí a finales del año pasado y hemos estado cubriendo las distintas lecciones del libro Hacia el conocimiento de Dios de J.I. Packer. La primera sección se tituló Conoce al Señor y allí estuvimos ocupados durante 6 semanas sobre el estudio de Dios y la trascendencia, la importancia de conocer al Dios verdadero, al Dios encarnado y a ese Dios que ha dado testimonio para que nosotros le pudiésemos conocer. La segunda parte se tituló He aquí vuestro Dios y comenzamos esta segunda parte también describiendo al Dios inmutable, la majestad de Dios, el único y sabio Dios. Y acá tuvimos que meter un corte allí en la semana número 11 con Tu palabra es verdad, que fue la última semana de la primera etapa que cubrimos el año pasado. Hoy hemos tomado esta última semana del Dios, el Dios celoso, que cierra esa segunda parte. He aquí vuestro Dios. Por eso nos hemos ocupado del amor de Dios, de la gracia de Dios. También hemos hablado de la sabiduría de Dios y de la ira de Dios y hemos descrito incluso a Dios como juez. Y esto ha sido una tremenda bendición porque han sido temas que no eran muy comunes de tratar y muchos de vosotros nos habéis agradecido y expresado la bendición que ha traído para cada una de vuestras vidas, por lo cual alabamos al Señor. Así que comenzamos entonces con el Dios celoso. Abraham en el día de ayer nos presentó este tema y le tituló Una pasión santa, el celo de Dios. El propósito semanal es entender la naturaleza del celo divino. Y de una forma magistral, creo yo, Abraham nos explicó las diferencias que existen entre el celo de Dios y el celo humano y la forma en que lo podemos contemplar en la persona de Jesús cuando leemos lo que la Biblia nos relata allí en los Evangelios. Nuestra primera lectura hoy está en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, y leemos así: No te inclinarás a ella ni las honrarás, está hablando de las imágenes, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Luego también el versículo 31, capítulo 31, versículo 18. Dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y también tenemos una lectura en el capítulo 34 y el versículo 14, donde leemos, otra vez, no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues yo el Señor, que llevo por nombre celoso, soy un Dios celoso. ¿Cómo es posible que alguien pudiera imaginar jamás que haya celo en Dios? Bueno, debemos aclarar que no se trata de imaginar nada, ya que si fuera así, solo asignaríamos a Dios las características que nos resulten admirables, y el celo no entraría absolutamente para nada. No estamos fabricando una idea sobre Dios en base a nuestra imaginación.
Más bien estamos procurando escuchar la voz de las Sagradas Escrituras, en las que el propio Dios nos dice la verdad sobre sí mismo. Por eso miramos y leemos este libro. Dios, nuestro Creador, a quien jamás hubiéramos podido descubrir mediante el ejercicio de nuestra imaginación, se nos ha revelado a sí mismo. Dios ha hablado, se ha comunicado mediante muchos agentes humanos y en forma suprema por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no ha dejado que sus mensajes y el recuerdo de sus portentosos hechos fuesen torcidos y perdidos por los procesos deformatorios de la transmisión oral. Dios, en vez de esto, ha dispuesto que queden registrados en forma de escritos permanentes. Y Dios mediante, el martes, no mañana, sino el próximo por la noche, vamos a comenzar con Abraham, retomando los estudios bíblicos de los martes, un estudio sobre el canon, la formación de la Biblia, la palabra de Dios, para saber realmente por qué respetamos y entendemos que las páginas de este glorioso libro son palabra inspirada de Dios. No son un invento de ninguno de nosotros, ni de ninguna persona, ni de ningún ser humano por inteligente que sea. Es en la Biblia, aquí donde encontramos que Dios habla de sí mismo. Dios se revela, se da a conocer, se pone en contacto con la criatura. Y esto lo va haciendo a través de los siglos, de distintas maneras, finalmente llegando a hablarnos a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en este libro glorioso, la palabra de Dios, encontramos que Dios habla repetidamente de este tema, su celo. Un tema que nos llevará a conocer la naturaleza de Dios en cuanto a este aspecto, su celo. Ahora, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y le entregó en Sinaí la ley y el pacto, como hemos leído, su celo fue uno de los primeros hechos que le enseñó en cuanto a sí mismo. Pensamos que a lo mejor Dios podría haber dicho algunas otras cosas en cuanto a su persona, en cuanto a la forma en que le adoraran o le reconocieran. En el segundo mandamiento escrito, dice la palabra, con el dedo de Dios, le describe como celoso y luego se lo repite a Moisés en un momento muy significativo, porque es cuando Dios decide dar a conocer su nombre. Y esto significa su naturaleza, su carácter, su persona. Tenemos que entender lo que significa cuando Dios proclama su nombre y cuando los nombres de Dios van revelando aspectos de su persona en el Antiguo Testamento. Es un tema apasionante y maravilloso que nos refleja el carácter y el corazón de Dios. Ya en el capítulo 3 del libro de Éxodo, Dios había declarado que su nombre era Yo soy el que soy. Y luego en el capítulo 34, Dios añade declaraciones sobre sí mismo que destacan su gloria moral. Y es cuando Dios dice, soy misericordioso y piadoso y grande en misericordia y verdad, cosa que destacamos la semana pasada para recordar, hablando de la bondad de Dios, que toda cosa buena, toda sonrisa, toda mañana de sol, toda comida deliciosa es un don de Dios para el ser humano que ama a las personas y que derrama sus bendiciones indiscriminadamente sobre ellas. Ahora, como parte de aquella misma conversación en la que Dios se describió a sí mismo como misericordioso, piadoso, grande para la ira en misericordia y verdad, Dios resumió y redondeó la revelación sobre su nombre, declarando precisamente que era
celoso. Por lo tanto, esta palabra inesperada representaba una cualidad en Dios que, lejos de ser incompatible con lo anterior, era en algún sentido su resumen. Y como esta cualidad era en un sentido verdadero su nombre, es evidente que era muy importante que su pueblo la comprendiera. ¿La hemos comprendido nosotros? ¿Estamos entendiendo realmente lo que significa el celo de Dios? En realidad, la Biblia habla bastante sobre el celo de Dios. Por ejemplo, en el Pentateuco podemos leer Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 24, donde Dios dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En Números 25, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, dice Dios, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia para siempre un ministerio específico, fruto de la actitud y del celo que movió su corazón. Luego tenemos en los libros históricos el libro de Josué, capítulo 24 y versículo 19. Y dice allí la palabra de Dios: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Qué tremendo, qué triste es que Dios haya tenido que marcar esto. Luego también en los profetas, Nahum capítulo 1 y el versículo 2, que dice allí la palabra de Dios: el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo, o se enoja con sus enemigos. Podemos volver luego al Salmo 79, al versículo 5. ¿Hasta cuándo, oh Dios, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y luego más tarde, Abraham nos mencionó las palabras de Pablo escribiendo a los Corintios, allí en el capítulo 10 de su primera carta, y el versículo 22 dice: ¿provocaremos a celos al Señor? Y más tarde, el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 5, en un versículo que es tal vez de difícil interpretación, dice lo siguiente: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pues sí, esto es lo que la Biblia nos dice acerca del celo de Dios, y vamos a ir desgranando un poquito más este tema a lo largo de cada día esta semana, para poder conocer cómo se aplica a nuestra vida y qué bendición trae el saber que Dios es un Dios celoso. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, al comenzar este tema tan especial, queremos alabarte porque eres perfecto. El celo muestra cuánto el celo nuestro causa tanto daño, pero en ti es para nuestra bendición. Saber que soy tuyo, que te pertenezco y que me valoras tanto, me conmueve y me maravilla. Que este tema obre en mí nuevas dimensiones de la comprensión de tu amor y de tu persona. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, martes, para seguir hablando del celo de Dios. Mientras tanto, manteneos
bendecibles. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, al comenzar este tema tan especial, queremos alabarte porque eres perfecto. El celo nuestro causa tanto daño, pero en ti es para nuestra bendición. Saber que soy tuyo, que te pertenezco y que me valoras tanto me conmueve y maravilla. Que este tema obre en mí el poder contemplar nuevas dimensiones de tu persona y de tu amor. En tu nombre, amén. Amados hermanos, os espero mañana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.